Bienvenidos un día más a su canal donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más intensos del mundo de las series turcas. Espero que estén listos para un vídeo cargadísimo de noticias, porque hoy vamos a hablar de amor, de secretos, y de una confirmación que muchos de ustedes estaban esperando. Como ya habrán visto en el título, tenemos una bomba entre manos. Los rumores han volado durante meses, las especulaciones han inundado las redes sociales, y hoy parece que tenemos la confirmación definitiva. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de un supuesto romance secreto que, según la famosa periodista turca Idem Bürsin, ya no es secreto para nadie. Antes de que nos adentremos de lleno en este salseo turco que nos encanta, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre sus series turcas preferidas. Y por supuesto, dejen su like si este vídeo les gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué ha dicho exactamente Idem Bürsin? ¿Qué pruebas hay de este supuesto romance secreto? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de Hande y Kerem, tanto personal como profesionalmente? Vamos a analizarlo todo con lupa. Para entender la magnitud de este bombazo, tenemos que remontarnos a la serie que los unió y que encendió la chispa de la especulación, ***, Sencalcapm, ***, en español, ***, llamas a mi puerta, ***. Una serie que se convirtió en un fenómeno global y que catapultó a sus protagonistas a la estratosfera del estrellato. Sencalcapm es una comedia romántica turca que se emitió entre 2020 y 2021. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que ve como sus becas para estudiar en el extranjero son truncadas por culpa de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico y famoso obsesionado con el trabajo. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que están comprometidos, lo que da lugar a una serie de situaciones cómicas, románticas y, por supuesto, llenas de drama. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, un género que las series turcas dominan a la perfección. Tiene todos los ingredientes para el éxito: una pareja protagonista con una química arrolladora, una trama ligera y divertida, pero con toques de drama para mantenernos enganchados, y unos paisajes y escenarios de ensueño. Pensemos en las impresionantes vistas de Estambul, los interiores modernos y lujosos de la empresa de Serkan, y los coloridos jardines y terrazas donde Eda florece. La estética de la serie era impecable, contribuyendo aún más a su atractivo global. Los protagonistas, como ya he mencionado, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande, con su belleza natural y su carisma innegable, encarna a la perfección a Eda, una joven soñadora y luchadora que no se rinde ante nada. Su interpretación de Eda resonó con muchos espectadores, quienes se identificaron con su espíritu independiente y su deseo de superarse. Kerem, por su parte, interpreta a Serkan con una mezcla de frialdad y vulnerabilidad que lo hace irresistible. Su Serkan Bolat, un hombre aparentemente sin sentimientos, que poco a poco se derrite ante la calidez y el optimismo de Eda, se convirtió en el arquetipo del galán turco moderno. La química entre ellos es palpable desde el primer momento y eso, obviamente, alimentó los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. La serie fue un éxito arrollador, tanto en Turquía como a nivel internacional. Se emitió en decenas de países y catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían era: ¿es posible que todo ese amor que vemos en pantalla sea real? Los fans crearon hashtags, organizaron campañas en redes sociales y analizaban cada gesto, cada mirada entre Hande y Kerem, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. El fenómeno Anker era imparable. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem negaron en varias ocasiones que hubiera algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, las miradas cómplices, las risas compartidas y la complicidad que mostraban en las entrevistas y en las redes sociales hacían que muchos fans sospecharan que estaban ocultando algo. Sus interacciones fuera de la pantalla eran tan naturales y espontáneas que era difícil creer que no hubiera sentimientos más profundos involucrados. Después de que la serie terminara, Hande y Kerem confirmaron oficialmente su relación. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por sus fans, que llevaban meses esperando este momento. La pareja se mostraba enamorada y feliz,
y compartían fotos y vídeos de sus viajes y de su vida juntos en las redes sociales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Los viajes a Maldivas, las cenas románticas, las fotos abrazados en paisajes idílicos, todo parecía perfecto. Los fans de Anker estaban en la cúspide de la felicidad, finalmente su sueño se había hecho realidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un shock para sus fans, que no entendían qué había podido pasar. Ambos guardaron silencio sobre las razones de su ruptura, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos rumores apuntaban a la presión de la fama, otros a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida. La realidad, como suele suceder, probablemente era una combinación de varios factores. Y aquí es donde entra en juego Idem Bürsin. Idem es una periodista turca muy conocida por sus exclusivas y sus fuentes dentro del mundo del espectáculo. Su credibilidad en el medio es alta, y sus revelaciones suelen tener un impacto significativo en la opinión pública. Ella es como la Ana Rosa Quintana del mundo de las series turcas, una figura influyente y respetada por las celebridades. Según Idem, la relación entre Hande y Kerem nunca fue tan idílica como parecía. Al parecer, había tensiones y desacuerdos desde el principio, y la presión de los fans y de los medios de comunicación no hizo más que empeorar la situación. La constante vigilancia mediática, las expectativas desmesuradas de los fans y la dificultad de mantener una vida privada normal fueron factores que, según las fuentes de Idem, contribuyeron al desgaste de la relación. Pero lo más sorprendente que ha revelado Idem es que, según sus fuentes, Hande y Kerem habrían mantenido un romance secreto durante el rodaje de Esenkal Kapm, antes de confirmar su relación públicamente. Al parecer, ambos querían ser cautelosos y no querían que su relación afectara al éxito de la serie. Por eso, decidieron mantenerlo en secreto hasta que estuvieran seguros de que era algo serio. Esto implica una planificación estratégica por parte de ambos, una decisión consciente de priorizar el proyecto profesional por encima de la relación personal. Esto obviamente cambia la perspectiva de todo lo que creíamos saber sobre Hande y Kerem. Si realmente mantuvieron un romance secreto durante el rodaje de la serie, eso significa que la química que vimos en pantalla era aún más real de lo que pensábamos. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la pasión que transmitían cobraban un nuevo significado. Y también explica por qué la confirmación de su relación fue tan explosiva. Era la culminación de meses de rumores y especulaciones, la confirmación de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero la pregunta que todos se hacen ahora es, ¿por qué Idem Bürsin ha revelado esto ahora? ¿Cuál es su motivación? Algunos creen que simplemente quiere generar polémica y obtener más seguidores en sus redes sociales. Otros, en cambio, piensan que tiene información privilegiada y que quiere que la verdad salga a la luz. Quizás busca limpiar la imagen de alguno de los dos, o quizás simplemente busca avivar la llama del interés público en la pareja. Las motivaciones de los periodistas de espectáculos son a menudo complejas y difíciles de descifrar. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Idem han causado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Y han reabierto el debate sobre la relación entre Hande y Kerem. Los fans están divididos, algunos se sienten traicionados por la idea de que fueron engañados durante meses, otros siguen defendiendo la autenticidad del amor que vieron en la pantalla. La controversia está servida. Ahora bien, independientemente de si hubo o no un romance secreto, lo que es innegable es que Hande Erçel y Kerem Bürsin forman una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Y su historia, con sus altibajos y sus secretos, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Su legado en Esenkal Kapm es innegable y su impacto en la cultura popular turca es significativo. Pero este no es el único escándalo amoroso que ha sacudido el mundo de las series turcas. Permítanme hablarles un poco sobre otra serie que también generó mucha controversia y que involucra una historia de amor quizás aún más complicada, ***, Aşk Memnu, ***, que se traduciría como ***, amor prohibido, ***. Aşk Memnu es un drama romántico turco basado en una novela del mismo nombre del escritor turco Halit Ziyagil. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, interpretado por Selçuk Yöntem, un viudo rico y mayor que ella, con el fin de escapar de su madre, una mujer ambiciosa y superficial.
Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, interpretado por Quant Atltu, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. La serie explora las complejidades de la pasión, la culpa y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Esta serie, que se emitió entre 2008 y 2010, es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Es un drama intenso y apasionante que explora temas como el amor, la traición, la ambición y la moralidad. Aşk Memnu trascendió el mero entretenimiento, convirtiéndose en un fenómeno cultural que generó debates apasionados sobre los valores tradicionales y la libertad individual. La serie es relevante para este tema porque, al igual que en el caso de Hande y Kerem, la química entre Beren Saat y Quant Atltu era innegable. Y aunque ambos estaban casados en la vida real durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en surgir. La intensidad de sus miradas, la visceralidad de sus escenas de amor y la complicidad que mostraban fuera de la pantalla alimentaron las especulaciones. De hecho, la intensidad de las escenas de amor entre Biter y Belul era tal que muchos espectadores creían que era imposible que no hubiera algo más entre los actores. Algunos incluso llegaron a afirmar que sus respectivas parejas estaban celosas de la relación que tenían en la pantalla. La prensa sensacionalista se deleitó con los rumores, publicando fotos y titulares que insinuaban un romance ilícito. Sin embargo, tanto Beren Saat como Quant Atltu negaron en varias ocasiones que hubiera algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Pero al igual que en el caso de Hande y Kerem, los rumores persistieron durante años. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, y muchos espectadores se quedaron con la duda. Lo que hace que Aşk Memnu sea tan interesante es que la historia en sí misma es muy controvertida. Biter y Belul cometen adulterio y traicionan a Adnan, un hombre que siempre ha sido bueno con ellos. Esto generó un gran debate en Turquía sobre los límites de la moralidad y sobre si el amor puede justificar cualquier cosa. La serie desafió las convenciones sociales y provocó una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo y la búsqueda de la felicidad. Además, la serie está llena de simbolismo y de metáforas que la hacen aún más profunda y compleja. La mansión de los Tillagil, por ejemplo, representa la prisión en la que Biter se siente atrapada. Y el mar, que siempre está presente en la serie, simboliza la libertad que ella anhela. La serie es una obra de arte visual, con una fotografía impecable, una dirección artística cuidadosa y una banda sonora emotiva que complementa a la perfección la trama. En definitiva, Aşk Memnu es una serie que no te deja indiferente. Te hace reflexionar sobre el amor, la traición, la ambición y la moralidad. Y te muestra que a veces las cosas no son tan sencillas como parecen. La serie sigue siendo relevante hoy en día, inspirando remakes y adaptaciones en diferentes países. Ahora, volviendo al tema de Hande y Kerem, quiero dejar claro que todo lo que hemos dicho hoy son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concluyentes de que hayan mantenido un romance secreto durante el rodaje de Esenkalkam. Y aunque Idem Bürsin sea una periodista respetada, sus declaraciones no son más que su opinión y la de sus fuentes. Por lo tanto, es importante tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado. Al final, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Y si algún día deciden compartirla con nosotros, estaremos encantados de escucharla. Pero hasta entonces debemos ser cautelosos al formar juicios y recordar que las vidas personales de las celebridades son complejas y a menudo malinterpretadas. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más talentosos y carismáticos de la televisión turca. Y que su trabajo en Esenkalkam fue excepcional. Independientemente de si hubo o no un romance secreto, su química en la pantalla fue innegable. Y eso es lo que realmente importa. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones auténticas es lo que los ha convertido en estrellas globales. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que Esenkalkam tuvo en la cultura popular. La serie inspiró a millones de personas en todo el mundo y demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo. El mensaje de esperanza y optimismo que transmite la serie resonó con audiencias de todas las edades y culturas. Y eso, mis seriefilos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y de noticias sobre sus series turcas favoritas. Hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su supuesto romance secreto, y de las declaraciones de Idem Bürsin. También hemos hablado de Aşk Memnu, y de la controversia que generó su historia de amor prohibido.
Pero, sobre todo, hemos hablado del amor y de la pasión que encontramos en las series turcas. Un amor que nos hace soñar, que nos hace reír, y que a veces nos hace llorar. Y es ese amor, esa pasión, lo que nos mantiene enganchados a estas historias que nos transportan a un mundo de fantasía y emoción. Ahora quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo y me digan qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem mantuvieron un romance secreto? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad de seriéfilos turcos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.